Nos enlazamos con Ingrid Urgelles, quien es abogada y doctora en letras. Hola Ingrid, ¿nos escuchas? Hola, hola, sí, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo estás, Ingrid? Pues agradecidos nosotros que estés aquí con nosotros en el Noti del 11. Ingrid, el Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público del Banco de México que implementará las pensiones para que éstas sean iguales al último salario del trabajador, siempre y cuando no se rebase el tope de 16,777 pesos al mes. ¿Cuáles son los alcances de la reforma de pensiones que el día de hoy benefició a las primeras 280 personas, Ingrid? Mira, esta es una reforma que era un proyecto que se presentó el 4 de abril, que ya fue aprobado y que ha tenido su complejidad porque, por supuesto, la oposición no quiere tocar el modelo de las AFORES, ¿no? Para poder entender los alcances es importante decir que el modelo actual mexicano es un modelo que se llama AFORES, que viene de las AFP chilenas, cuya visión es de la privatización de la seguridad social. Es decir, que la previsión social esté en manos de privados, bancos, etcétera, y que estos privados en el fondo manejen las pensiones de las personas para obtener ganancias. Ese es un sistema de una reforma que se hizo en el 97, que es, como se dice, neoliberal, ¿no? Una reforma que privatizó no solamente en México, sino que en Latinoamérica, y qué argumentos tenía, como por ejemplo que habían menos trabajadores activos, que las tasas de natalidad, hay una serie de elementos para lograr, digamos, convertir sistemas que eran solidarios estatales en sistemas privados. La reforma de ahora es una reforma que lo que busca hacer no es necesariamente volver atrás en el modelo, porque no es desprivatizar, sino que simplemente compensar lo que falta, porque efectivamente esta privatización y el modelo actual de las AFORES no logra alcanzar los mínimos. Y por eso es una cosa como de completar desde el Estado esto que tú mismo decías, ¿no? Las pensiones de aquellos trabajadores que tengan un monto que sea igual o superior a los 16.000 y tanto, que es más o menos el salario mensual de los trabajadores afiliados en el año 2023. Ok, Ingrid, todos sabemos que la reforma obliga a las AFORES a transferir el Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de los trabajadores a partir de los 70 años que no hayan solicitado su devolución de los saldos de sus cuentas de retiro, con lo cual se espera recolectar casi 40,000 millones de pesos, me parece. Sin embargo, la oposición dice que el dinero de las AFORES no se trasladará al Fondo de Pensiones. ¿Qué gana la oposición al ocupar esta aseveración en su discurso político? ¿Ganan algo? Es que en realidad la oposición tienen alianzas con élites económicas que son dueñas de las AFORES. Entonces, por supuesto que no les conviene en ningún caso que se toque el modelo. Cada vez que se habla de reformar pensiones, salta siempre la oposición diciendo que esto es casi que un atentado contra la sociedad, cuando en realidad es algo sumamente necesario. De hecho, presentaron en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad hace un tiempo atrás, precisamente por esto que tú mencionas, de los 40.000 millones de pesos, que tiene que ver con los recursos de dónde se obtienen para lograr compensar lo que le falta a los trabajadores para lograr estos 16.000 y tantos, ¿no? Del Fondo de Pensiones del Bienestar, que no va a tocar otros recursos, sino cuentas inactivas. Y aquí es súper importante ser claros en qué tipo de cuentas son las que se va a extraer los recursos. Exacto. Son cuentas inactivas de personas que tienen 70 años o más, que no han tramitado de su pensión, ya sea porque desconocen que tienen un ahorro, ya sea mayoritariamente por fallecimiento o es gente que no vive en el país. Hay 2.2 millones de cuentas inactivas que lograrán recaudar los 40.000 millones de pesos, que no es ni siquiera el 1% de lo que recaudan las AFORES, para que no armen tanto escándalo. Y además se va a completar con otros recursos que tienen que ver, por ejemplo, con las utilidades del Tren Maya, el interoceánico, se va a completar con otro tipo de negocio, además de esta toma de cuentas inactivas, de la cual la oposición ha dicho que es una expropiación, pero en realidad es dinero que está ahí y que no está siendo utilizado. Sí, y que aparte estas AFORES lo jinetean, ¿no? Como sea, ellos tienen la inversión ahí y están moviendo el dinero. Y se habla de costos fiscales significativos al aumentar el gasto para el pago de pensiones y que puede afectar el funcionamiento de las políticas públicas en áreas como educación, salud y seguridad. ¿Qué opinas de la gente que dice que de dónde van a sacar estos recursos? Tú lo acabas de decir, aparte viene lo del Tren Maya y eso, pero ¿qué opinas de la gente que dice que va a afectar la educación, salud y seguridad y que se está dejando a un lado a las personas más jóvenes? Yo creo que esos son todos argumentos para evitar que se toque este modelo. Y eso que, ojo, no estamos tocando el fondo del modelo.
simplemente se está compensando un modelo que es privado, no se está desprivatizando ni se está nacionalizando. Eso como primera premisa. Ahora, este fondo va a implicar la transferencia de recursos que van a ser de otras fuentes. Por ejemplo, 25% de utilidades netas de entidades paraestatales y sectorizados como la Secretaría de Defensa Nacional, el Tren Maya, como te dije, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De hecho, el 75% también de los ingresos del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Es decir, hay ingresos que se van a obtener de fuentes muy concretas, que hasta ahora no han sido utilizados ni en educación, ni en salud, ni en otros recursos. Entonces, no es que se vaya a extraer recursos de otras áreas importantes para componer el Fondo de Pensiones Solidarios, sino que es crear nuevas fuentes, ¿no? Y esto no debieran reclamar tanto, digo yo, los empresarios, porque no se está hablando de una reforma tributaria para pagar esto, que sería, digamos, lo más obvio, sino que aún se está intentando tomar recursos de fuentes que hoy no se están utilizando, sobre todo estas cuentas que están inactivas, precisamente para no subir impuestos. Entonces es una cosa que finalmente va a ser beneficiosa para todo el mundo. Entonces podemos decir que es un ganar-ganar. O sea, gana el pueblo, no se quita de otros lugares para poner en otros lados, todo sigue bien y se impulsa a los adultos mayores. Así es. Y sabemos que los adultos mayores estaban en una gran desventaja en México porque no solamente es el tema de las pensiones, sino que también que hay muchos en la informalidad. Entonces no solamente hay que sacar recursos para esto, sino que también para compensar con las ayudas sociales que se están haciendo hasta ahora. Entonces, esos reclamos, la verdad, que vienen de gente como Salinas Pliego, que son dueños de Afores y son dueños de bancos. Entonces ellos utilizan este dinero para jinetearlo, como bien dices tú, para poder hacer caja y para ellos también percibir las utilidades por las comisiones que cobran. Exacto, el Salinas Pliego, que todos sabemos que es el tío Richie. Pues muchas gracias, Ingrid Urgel, es una experta en estos temas y agradecemos que estés con nosotros. Igual si tenemos alguna otra duda, nos vamos a contactar contigo segurísimamente. No, muchas gracias a ti y aquí estamos disponibles para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Ingrid. Que pases bonita tarde. Nosotros continuamos. Gracias.